Hoy voy a hablaros de dos historias paranormales. La primera trata de un chaval de unos 16 años. Estaba hablando con su madre en una tarde, tranquilamente, todo normal. Están hablando del tema reencarnaciones, ¿vale? Bueno, todo muy bien, conversando, echando alguna broma que otra. Y entre la conversación y entre las mismas bromas, el chaval le dice a su madre que él sabe que tuvo una vida pasada. Eso a su madre evidentemente no le hizo gracia, dejó de sonreír, dejó de hablar. Pero claro, el chaval le pregunta a su madre que por qué le ha sentado mal esa afirmación. Porque el chaval afirma que en la vida pasada era de una familia pobre, ¿vale? O sea, nació en una familia pobre, una familia humilde. Y bueno, y detalle a detalle le va contando más o menos, pues, lo que él recuerda de esa vida pasada. Su madre dice que no le hace gracia porque cuando él era aún más pequeño, todo esto que le contaba esta misma tarde ya se lo contó. Va a ser una historia increíble de escuchar porque muchos no creen en la reencarnación, otros sí. Es un tema muy complicado lo paranormal porque decimos normalmente que el cielo y el infierno, fin, y se acaba todo, ¿vale? O cielo o infierno. Pero claro, luego también está el tema reencarnación. ¿Cómo funciona esto? O sea, no lo tenemos claro. Esto me desorienta, es algo que me desorienta mucho. Mucha gente dice que puedes elegir si reencarnarte una vez mueres o ir al cielo. Pero no lo tengo muy claro, no me encaja, no me encaja porque si puedes elegir reencarnarte o ir al cielo, ¿por qué te vas a reencarnar otra vez en una vida? ¿Para volver a sufrir? ¿Para volver a coger enfermedades? ¿Para volver a pasarlo mal? ¿Para ver cómo tus padres de nuevo mueren? De nuevo, yo qué sé, hermano, pasarlo mal. Es algo que me desconcentra mucho. Pero bueno, el siguiente tema que vamos a hablar también, que te voy a contar, trata del actual Museo Reina Sofía, situado en Madrid, ¿vale? El actual. Vamos a hablar del actual, que antes de ser un museo fue un albergue, ¿vale? Después del albergue fue un hospital. Sucede que en esa época era una mala época entre epidemias, virus, pestes, etc. Entonces, claro, muchísima gente murió en ese hospital, ¿vale? Debido a lo debido. Pensar que en esta época no había tanta tecnología como la de hoy en día. Y muchos cadáveres fueron enterrados en el subsuelo de este hospital, murieron dentro de este hospital, es decir, imaginaros la que se lió en este hospital. Pero bueno, chicos, que no voy a enrollarme más y vamos a empezar con el programa de hoy. Así que, chicos, acabáis de entrar entre dos dimensiones. Luke y Boy se encontraban una tarde cuando tenía 16 años hablando con su madre sobre la vida, la reencarnación. Una conversación distendida. Llegado un momento, entre risas le dijo a su madre: «¿Sabes? Estoy bastante seguro de que recuerdo mi vida pasada». Pero a ella no le hizo gracia. Cuando le preguntó por qué se había puesto seria, ella comenzó a decirle a su hijo cómo había sido esa vida pasada de la que hablaba. Le habló de que era el hijo de una familia pobre, el menor, que en esa vida su cuna fue un cajón grande y que su madre era una mujer alta, huesuda, siempre con un moño y un vestido largo, tal y como él lo veía. Parecía que hablaba por su boca, reproduciendo palabra por palabra todas las imágenes que el hijo tenía en mente. Atónito, el chico le preguntó cómo era posible que supiera eso, a lo que su madre respondió: «Porque ya me lo habías contado antes, de bebé. Cuando empezaste a hablar, me lo decías muchas veces. Lo peor fue cuando un día vine a jugar contigo y me dijiste que tu otra madre estaba detrás de mí». ¡Wow! Su propia madre le explica a su hijo cómo fue su vida pasada. Que tuvo una madre alta, con un vestido negro, que siempre iba con un vestido negro, con un moño increíble, que su cuna fue el cajón. Claro, cuando el chaval se queda sorprendido y le pregunta a su madre que cómo lo sabe, su madre dice que el niño de pequeño, o sea, el chaval de bebé, coño, cuando empezaba a hablar, le contó todo detalle por detalle e incluso le dijo que su madre pasada estaba detrás de su madre actual. Es decir, el tema reencarnación, un tema delicado, un tema que no sé si creer. Yo, personalmente,
nunca he creído al 100% en este tema de reencarnaciones. Sí que es verdad que han habido cosas, informaciones que me han hecho callar o conversaciones que he tenido con gente que me han hecho pensar incluso que puede ser que sí que existan las reencarnaciones, pero como bien digo, es un tema que me puede llegar a convencer, pero al mismo tiempo no. Es algo extraño, porque incluso no puedo entender, o sea, si este chaval tuvo la vida pasada, ¿vale? Y se reencarnó a la vida actual que tenía ahora, ¿por qué su madre no se pudo reencarnar o no quiso reencarnarse? ¿Por qué él ve a su madre pasada detrás de la madre actual? No sé, son cosas que pueden llegar a contradecirse en este tema o que no están muy bien estudiadas, estas conversaciones de reencarnaciones o estos casos de reencarnaciones no están muy bien estudiados, o a lo mejor que no logra entender muy bien este tema de reencarnaciones somos nosotros, porque estamos muy acostumbrados a hablar siempre de cuando alguien fallece o cielo o infierno o entre medio de dos dimensiones que se queda el chaval o la chavala. Pero este tema de reencarnación no lo tengo claro. Sí que es verdad que hay historias reales que la gente afirman que tuvieron una vida pasada e incluso con pruebas. Hablan información de la ubicación, hablan de su familia y han habido casos que la gente esta que dicen que han sido reencarnados se han llevado a gente, para que vean que no miente, en las ubicaciones con esa gente que ellos hablan de su familia pasada y ven que todo lo que dice esa persona reencarnada es cierto. Es increíble, es algo que no me entra en la cabeza. Después de la muerte se ve que hay varias cosas que el espíritu de la persona debe de pasar, o elige por dónde pasar, o elige qué coger y qué no coger. Pienso, vaya, no afirmo nada porque ninguno de nosotros, ni tú, ni yo, ni el vecino, ni nadie sabe nada de esto. Me desconcerta mucho porque han habido experiencias cercanas a la muerte, incluso médicos de hospitales que han operado, que afirman que han notado sensaciones paranormales y que el paciente cuando ha despertado ha explicado lo que hacían los mismos doctores mientras el chico estaba en plena operación. Es algo que me aturde, de verdad te lo digo, es algo que me aturde, no sé por dónde pillar ese tema de reencarnación, porque incluso médicos afirman que después de la muerte el alma no muere. Y el propio paciente veía lo que pasaba en las demás salas, veía lo que hacía el médico, no lo sé, es un tema delicado. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente historia, la historia de el Museo Reina Sofía, ubicado en Madrid, el actual a día de hoy, y vamos a escuchar esa historia de este museo. Así que, poner oído. ¿Sabías que el actual Museo Reina Sofía antes era un albergue y después un hospital? En sus primeros años de funcionamiento murieron miles de personas en el hospital, una época en la que distintas pestes y epidemias asolaron Madrid. El número de cadáveres era tan elevado que muchos de ellos tuvieron que ser enterrados en el subsuelo del propio centro hospitalario. Este hecho hizo que durante el siglo XIX surgiesen historias sobre duendes y fantasmas que subían por las noches a las habitaciones de algunos enfermos para anunciarles que su muerte estaba próxima. Durante las obras de acondicionamiento se produjo toda una serie de macabros hallazgos. Se encontraban restos de esqueletos, calaveras o cadáveres de niños. En 1990, mientras se llevaba a cabo una segunda remodelación, aparecieron 3 monjas momificadas enterradas en la antigua capilla del hospital. Esa zona hoy día se utiliza como sótano y algunos trabajadores del museo aseguran que se producen la mayor parte de actividades paranormales. Vale, es decir, por el caso de las epidemias de los virus y de las pestes en Madrid, hubieron evidentemente muchísimas muertes, miles de muertes, gente enferma, evidentemente que sí. Fijaros, hubieron muertes en ese hospital que tuvieron que enterrar a gente enferma en el subsuelo de ese hospital y alrededores del hospital, que fue por ese hecho que en el siglo XIX hablaba de duendes, de fantasmas, bueno, en fin, ¿no? Entes paranormales, duendes sí que es verdad que no creo nada, pero bueno, que visitaban a los enfermos del hospital para anunciar que iban a morir. Esto no afirma que sea real, por supuesto, no me lo creo, esto de verdad, no lo afirméis, podría ser, pero la verdad, no lo afirmo. Lo que sí que podemos afirmar que en este hospital, en 1990, en una capilla
del hospital vieron a 3 monjas momificadas, ¿vale? Enterradas en la capilla del hospital. Incluso muchos trabajadores hoy día afirman que hay actividad paranormal ahí dentro. Un caso que yo creo que es muy chocante para que los propios trabajadores aseguren que hay actividad paranormal ahí. Madre mía, cómo se tiene que manifestar este tipo de cosas ahí. Madre mía, madre mía. Esto sí que lo podemos afirmar. Esto sí que es verdad, que lo tengo más claro. Mucha gente murieron, incluso los enterraron en el hospital. No son formas de enterrar a la gente. Sí que es verdad que era una época mala por epidemias, pestes, etcétera, como bien hemos dicho, pero que igualmente no eran formas de enterrar a la gente en un subsuelo de un viejo hospital. Yo creo que lo más normal que el espíritu de esas personas no estén en paz porque no se les respetó como se le tendría que haber respetado el entierro de estas personas. Era una época difícil, como bien sabemos. Siglo XIX, pues bueno, imagínate un poco, ¿no? Y más cuando habían epidemias o pestes o enfermedades raras y no sabían cómo curarlas. Es que encima de que no sabían cómo curarlas, no tenían medicamentos decentes. No había suficientemente tecnología como para poder investigar en medicina. De hecho, 8 de cada 10 pacientes en aquella época, cuando iban en quirófano para tener que operarse de algo, morían, ¿vale? Antiguamente en una operación normalmente morían. Es decir, no es como ahora que vas, te operas y normalmente pues sale bien, ¿no? Antes era lo contrario. ¿Por qué? Porque no había tecnología, no estaban tan avanzados como ahora, los estudios no eran tan buenos como ahora, evidentemente, y pasaba lo que pasaba. Pero bueno, apartando este tema, no son excusas para no poder enterrar a las personas como Dios manda, ¿no? Son temas delicadillos, la verdad, pero bueno, es lo que hay. La mentalidad de antes no es la de ahora, que bueno, ahora dejaros estar también. Chicos, sin nada más que contar, espero que os haya gustado el programa. Ha sido un enorme placer estar aquí con vosotros y la semana que viene más información paranormal.